Inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro Señor que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de venir acá a tu casa de oración. Seguramente cada uno vino como está, cargado de la semana, por diferentes circunstancias. Te pido que tu Espíritu Santo nos pueda motivar, nos pueda alegrar, nos pueda llenar de nuestra vida y salir contentos de tu casa de oración. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado a todos, bienvenidos. Me toca nuevamente dirigirme a ustedes, pero no les había saludado. Quizás algunos saludé en la puerta, otros me conocen y me han saludado con la mano, pero ahora oficialmente están todos bienvenidos y que puedan pasar un hermoso día en compañía del Señor y de los hermanos aquí en la iglesia. Nos acompaña hoy con la palabra de Dios nuestro hermano Renzo Orbegoso, así que estamos agradecidos a él también porque se hizo un tiempo para tener esta meditación hoy en la mañana. Vamos ahora a compartir entre todos el video de Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. En las manos de Dios. Después del huracán, no quise ir a mi casa. Mi casa estaba destruida. Había perdido todo, incluyendo mi esperanza. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas estas palabras? Puedes imaginarte cómo es esperar a que la tormenta se vaya, pero en vez de eso, solo miras cómo se lleva tus cosas que construiste en la vida. Trabajando en más de 130 países, ADRA es el brazo humanitario internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El año pasado, ADRA acudió a ayudar a 104 emergencias globales, y parte de las ofrendas de hoy viajarán por el mundo para buscar personas donde lo necesiten más. Con tu apoyo, ellos comparten esperanza, compasión, amor a comunidades en desarrollo y en desastres, así como devuelves los diezmos y das las ofrendas regulares. Piensa en aquellos que están sin esperanza y cómo tú puedes ser parte del proceso que los guiará de la oscuridad a la luz. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. En el día de hoy se hablaba de ADRA, dice ADRA, lo conocemos algunos de nosotros, siempre en alguna dificultad, emergencia sanitaria o catástrofe está presente. Hace poco tuvimos, o si ustedes supieron, en Estados Unidos hubo un huracán que rompió muchas ciudades, muchas casas de las personas. Y ADRA está también ayudando en ese lugar. Nuestras ofrendas también van a ayudar a personas que lo necesitan y el lema de ADRA es cambiando el mundo una vida a la vez, ¿no? Y quizás parece poco lo que nosotros podemos hacer, pero recordemos que de a uno se puede hacer llegar a muchos. Vamos a orar ahora por los diezmos y ofrendas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú nos bendices con recursos, porque podemos venir aquí y devolver de lo que tú nos has dado. Pedimos que tu bendición esté sobre estos recursos y también sobre las vidas de cada uno de los dadores, que les bendigas de la misma manera que lo has hecho hasta hoy. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos Padre amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará.
las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Habla, Señor, a mi alma. Es el título del himno con el que adoraremos a Dios ahora seguidamente. 379.
Amante Padre que estás en el cielo y que también estás aquí en medio de nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te damos las infinitas gracias, Señor, porque tú nos has acompañado durante la semana. Tú sabes en este momento cómo hemos venido, tú sabes la semana que hemos pasado. Y en mucho hay tristezas y hay muchos problemas, pero gracias, Señor, porque tú nos ayudas, tú nos sostienes y también tú nos perdonas. Señor, ayúdanos para que cada día podamos estar más aferrados en tus manos, Señor. Y ahora queremos que hables a nuestro corazón a través de Renzo, Señor, que cada uno de nosotros salga de aquí con tu palabra, con tu aliento, con tus fuerzas, porque solamente tú eres el que nos das la fuerza. Y sabes cómo estamos, Señor. Y te agradecemos y te alabamos porque eres el único que merece toda alabanza. En el nombre de Jesús, amén. ¿Tenemos el momento de adoración infantil? Bueno, muy bien, entonces prestan atención todos los niños, que ahora viene el momento de adoración infantil que va a salir por el video. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Dormir y levantarse temprano. Hola queridos niños, ¿durmieron bien anoche? Qué bueno que estamos aquí juntos para adorar y alabar a nuestro Creador y también aprender más sobre los valores eternos para aplicarlos en nuestra vida. ¿Comenzamos? Niños, Jesús estaba muy cansado. Había caminado mucho y curado a mucha gente. Entonces invitó a sus discípulos a ir al otro lado del lago y los discípulos salieron enseguida. Como estaba cansado, Jesús se recostó en el barco y se durmió. También necesitaba enseñar esta lección a sus discípulos. El sueño, niños, actúa como una recarga. Cuando dormimos es como si estuviéramos conectados a la electricidad. Esos momentos renuevan las fuerzas, mantienen la salud, reducen el estrés y controlan el apetito. Sí, mejoran el humor, activan la memoria y el razonamiento. ¿Y saben qué? Rejuvenecen nuestra piel. Por todo eso, necesitamos del sueño. ¿Para qué? Para recargar nuestras energías. ¿Pero cómo sucede esa recarga? Dormir me ayuda a no enfermarme. Escuchen, se los explico mejor. ¿Conocen la famosa célula T? Esas células defienden nuestro cuerpo de enfermedades. Las células T son poderosas y fuertes. Actúan como verdaderos soldados de defensa para el cuerpo. Cuando aparece una enfermedad, esos soldaditos de defensa atacan que este mal y la enfermedad, ¡plum!, desaparecen. Deben estar siempre fuertes para eliminar las enfermedades de nuestro cuerpo. Pero, ¿cómo pueden ustedes, mis soldaditos, ser fuertes y luchadores? Depende de muchas cosas. Vamos a hacer una señal hacia arriba cada vez que yo diga una cosa buena que ayuda a los soldaditos T, y una señal hacia abajo cuando sea algo que debilita al soldadito, ¿de acuerdo? Para que el soldadito se haga fuerte. A ver, comer comida chatarra. ¿Qué será? No está bien. Gaseosas, tampoco. Las frutas y verduras, muy bien. Son buenas y tienen vitamina. Los dulces. El azúcar de los dulces deja a los soldaditos como débiles. Pobrecitos, y cuando están débiles, la enfermedad se hace más fuerte. Ellos pierden la batalla y nosotros nos debilitamos. Otra cosa, los soldaditos solo trabajan en la oscuridad y en silencio, sin la TV prendida. Después de unas 2 horas que estamos durmiendo,
estamos ahí durmiendo y antes de la medianoche les gusta trabajar así. ¿Y saben qué hacen? Arreglan lo que no está bien en el cuerpo, recargan baterías. Y un secreto más, los niños crecen mientras duermen. Todo eso son regalos de nuestro Dios para nosotros. A ver, niños, ¿ustedes recuerdan la historia de Jesús durmiendo en el barco? Los discípulos remaban y de repente comenzó una gran tormenta. Ellos remaron con todas sus fuerzas, pero la tempestad se hacía más fuerte y pensaron que se iban a hundir. ¡Qué miedo! Decidieron despertar a Jesús. Jesús dormía muy tranquilo en medio de la tempestad. Se levantó y extendió los brazos y ordenó al viento y al mar: calma, aquíétense. Enseguida todo estaba en calma, bien tranquilo. Jesús, niño, quiere darnos esa tranquilidad cada vez que vamos a dormir. Él nos calma y nos da un reposo agradable. Ahora, quiero preguntar, ¿ustedes duermen temprano? Vamos a descansar temprano. Oremos. Querido Jesús, cuida de nosotros. Gracias porque estás pendiente, Señor, de que tengamos buena salud. En el nombre de Jesús, amén. Me despido, queridos amiguitos, y recuerden proteger su cuerpo y descansar temprano. Feliz sábado con todos. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Primero quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da estar acá. La verdad que las veces que Dios permite, ¿no? Y también la iglesia permite, para mí es un motivo de mucha alegría porque me ayuda a estar más conectado con Dios y eso para mí es una oportunidad. Así que agradezco a Dios. Voy a bajar, ahora he tenido una presentación para que todos podamos compartir. El tema de hoy es un tema muy conocido y está en el libro de Marcos, así que los que podemos ir buscando el libro de Marcos capítulo 5, me pueden acompañar. A presentar el PowerPoint. Marcos capítulo 5 es una historias muy bonitas. ¿Ahí se escucha mejor? Me escucho a mí mismo. Milton, ¿me puedes ayudar para sujetar la Biblia? Una mesa que hay. Pero yo para mirarlo. Ahí está. Vamos a presentar el PowerPoint. Acá tengo el control del PowerPoint.
A mí en general en el tema de las predicaciones me muevo mucho y me cuesta un poquito quedarme fijo por el tema de la cámara. Voy a hacer todo lo posible, prometo, a la gente de audio. Quiero saludar a la gente que también está abajo, que seguramente, creo que todos los que estamos acá, como oró Laura, vienen en un contexto particular de la semana o atrás de la semana. Y entonces venimos a la iglesia y pensamos, bueno, voy a encontrarme con Dios y seguramente voy a encontrar alguna respuesta. Es mi deseo que podamos encontrar en esta predicación alguna respuesta que Dios te quiera transmitir, ¿sí? El toque de la fe es una historia conocida, ¿se acuerdan? Es una señora que estaba mal. Lo que he traído para presentar tiene algunos recortes del espíritu de profecía y son muy profundos. Cuando comencemos a leerlo, les pido por favor que pongan atención. Siempre a veces falla la tecnología, no me funciona. A ver, ahí me va a ayudar, compañero. Bueno, el contexto bíblico de este relato es en Gadara, se da en la ciudad de Gadara. ¿Se acuerdan? ¿A qué le suena Gadara? A Gadareno, ¿se acuerdan? Al endemoniado Gadareno. Bueno, justamente esta historia es un relato después del endemoniado Gadareno. Jesús estaba en ese contexto. El endemoniado Gadareno. Siguiente, por favor. Vamos a seguir ahí y darle varias... dale la siguiente, por favor. Esta historia tiene como un matiz que generalmente no nos gusta escuchar. Son esas historias que como que nos gustan las historias felices, tal vez, ¿no? Todo que termine bien. Pero algunas historias tienen un contexto que a veces está mal, negativo, para que Dios obre un milagro. Bueno, fe, duda, muerte, sanidad y enfermedad, esperanza y desesperación, ¿no es cierto? Vamos a dejar quieto el PowerPoint, ¿sí? Pero Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo vas a tener aflicción, o sea, y creo que Jesús hoy nos dice a todos, ¿no? En el mundo vas a tener aflicción. Y tú capaz que me puedes decir, Renzo, pero yo voy a la iglesia, entonces no voy a tener aflicción. No, sí, Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Muchos cristianos se sorprenden a veces cuando las cosas van mal. Y van mal, y tú oras y oras a Dios, y sigue yendo mal. ¿Y por qué? Te preguntas. Pero Jesús lo dijo, en este mundo vas a tener aflicción. Pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Vamos a seguirla en la presentación. Bueno, los personajes del relato bíblico son Jesús, Jairo, la mujer y la hija de Jairo, ¿no? La mujer es el tema puntual de este relato. Jairo era una persona importante dentro de, entre comillas, la iglesia, ¿no es cierto? Era un anciano de los judíos, era un príncipe, pero era un poco, dice el espíritu de profecía, altivo. Era de esas personas que, bueno, por tener una determinada posición dentro de la iglesia, ya no miraba bien, digamos, a los hermanos, ¿viste? Es como que yo lo miro acá, Cristian, hermanito, ¿cómo estás? Disminuyendo, ¿no? Hermanito, o una palmada capaz que en la espalda ahí, sigue mis consejos, por ejemplo, ¿no? La mujer no tiene nombre, es algo en particular, que no se la presenta con un nombre, no está definido su nombre, no es María, no es Juana, por decir algo, pero presentaba una enfermedad. Y eso muchas veces en la vida nos puede llegar a pasar. Y capaz que hay alguno acá en la iglesia adventista del Séptimo Día de Campana que también esté pasando por un contexto similar. Esta mujer tenía una enfermedad que tenía 12 años, que estaba como atada, amarrada ahí, por decir alguna expresión. Y su diagnóstico era incurable. ¿Por qué era incurable? Porque lo vamos a ver en la Biblia. Pero esta mujer tenía un diferencial, que es lo que hoy yo les quiero transmitir, que es la fe. La hija de Jairo era una niña de 12 años y era hija única. Y esa palabra única hay que tenerlo presente. Y bueno, y los discípulos, ¿no? Vamos a continuar con un siguiente en la presentación. Ahí, siguiente y siguiente. Ahí vemos algunas imágenes alegóricas. Siguiente. Y este tema está dividido en 3 partes. Parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Sí? Vamos a buscar el libro de Marcos, si ya lo tienen, verso 22. Ahí vamos a comenzar. ¿Sí?
Dice la Biblia en Marcos capítulo 5, verso 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga. No era, entre comillas, cualquiera. Vino, y este señor se llamaba Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Por qué se postró? La historia continúa en el verso 23. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y va a vivir. Vemos claramente por qué la intensidad de este señor principal de la sinagoga en arrodillarse ante Jesús, ¿no es cierto? Y la verdad que acá no sabemos, acá la Biblia no explica mucho, pero no sabemos si la enfermedad de esta niña era hace mucho y fue poniéndose más crítico, cada vez más crítico, hasta que llegó un punto que comenzó a agonizar. No sabemos, la Biblia no dice hace cuánto tiempo estuvo la mujer, esta niña enferma. No sabemos tampoco el sufrimiento de Jairo en la espera de que esta niña se cure. El Señor tenía dinero, sí o no, era un principal de la iglesia, era un tipo respetado, era rabino, tenía posición. Pero no sabemos porque el dinero en esos casos no te puede ayudar. Jairo sabía que Jesús podía sanarla, había escuchado de los milagros. Vamos a ver la siguiente. No se ve ahí, está un poco chico la letra, pero cuando te llega la enfermedad, la posición, tu posición social en este mundo no te puede ayudar. ¿No es cierto? Puede ser, no sé, por ejemplo, presidente de la nación, el país argentino. Te llega una enfermedad, no te va a ayudar. ¿El dinero te va a ayudar? Sí, puedes ir a médico, otro médico, puedes viajar a los mejores médicos en Estados Unidos, Inglaterra, por ejemplo, Cuba, pero cuando se te acaba el dinero y no te curas, tampoco te va a ayudar. Y la pregunta acá a los adventistas del séptimo día, ¿no? El cargo de la iglesia que hoy tienes, sos anciano, sos pastor, sos diácono, por decir algunos cargos, también no te va a ayudar. Porque la enfermedad a veces toca y llega. Llega. ¿Por qué? Porque en este mundo vas a tener aflicción, es lo que dijo Jesús. Tu profesión, tu casa, la marca de tu ropa, si sos CEO, anciano, pastor o diácono, como dije hace un momento, o la profesión que sea, tampoco cuando la enfermedad llega a tu puerta, no te va a ayudar. Y se observa de la creencia de Jairo que él creía, por eso es que él va al maestro, que Jesús tenía que tocar, o sea, tenía que ir presencialmente a su casa para sanar a la hija. Y esto es interesante, porque la sanación es mucho más trascendente que el toque físico, porque lo vamos a ver en la siguiente historia. No hubo toque físico cuando Jesús sanó a esta mujer. Vamos a enfocar en la presentación. Le damos siguiente, por favor. Y hoy quiero que nosotros, por lo menos que pensemos, le demos gracias a Dios si hoy en tu vida no llegó la enfermedad. Algunos dicen, se quejan, ¿no? Nos quejamos porque, bueno, no tengo esto, mi ropa, no tengo el reloj del año, no tengo, no sé si las zapatillas por decir algo, o no tengo lo que yo quiero, pero sí podemos agradecer a Dios por lo que tenemos, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Podemos agradecer por lo que tenemos. Ahora, tenemos que pensar que lo que tenemos es lo que Dios ha decidido darnos. Y ese poquito que tal vez vos decís, es lo poquito que tengo, podemos darle gloria a Dios que todos estamos sanos. Vamos a seguir en la presentación. Todos no vamos a poder entender a Jairo. ¿Por qué? Todos los que estamos acá no tienen hijos, ¿no es cierto? Todos no hemos pasado por la experiencia de que tu hijo se esté muriendo. No lo podemos entender. Es muy difícil. Podemos ver el sufrimiento de otra persona que está pasando por esa experiencia, pero no podemos entenderlo al 100%. Por eso en este tema hay que ser muy respetuoso. ¿Qué nos enseña eso? El respeto al sufrimiento del dolor ajeno. No sabemos hace cuánto tiempo la hija de Jairo estuvo enferma, como decíamos hace un momento, si fue progresivo o no. Vamos a darle siguiente.
estos temas son durísimos. Estamos hablando de la enfermedad y estamos hablando de la misma muerte. No es un tema muy popular, ¿no es cierto? Es más, no nos gusta la muerte. Debemos ser muy cuidadosos, como dice ahí, que está tapado, con el dolor ajeno. Cuidado cuando alguien está sufriendo y vos decís, no, pero ese poquito. A mí mismo yo he tenido que aprender lecciones acerca de eso, de ver el dolor ajeno y yo opinar acerca de su dolor. ¿Y yo quién soy? Después con el tiempo me di cuenta y poco a poco lo voy asimilando. Pero los dolores son muy particulares, las vivencias son muy particulares. Y la vivencia de Jairo es muy particular y hay que respetarla. Seguimos en la presentación. Marcos capítulo 5, verso 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Vemos en ese contexto que había muchísima gente, ¿no es cierto? No me imagino cuántas personas podrían estar en ese lugar. ¿100? ¿200? ¿300? ¿400? ¿1000? ¿Serán? ¿1000 personas que estaban ahí? Un estadio como de gente de fútbol, por ejemplo, todos juntos. Imagino que si vos hubieras vivido en ese contexto y hubieras tenido la posibilidad, hubiera sido, ¿no es cierto?, a ver al Salvador, a ver el que hace milagros. Es interesantísimo ver la actitud de los discípulos. Esto se encuentra en el deseado de toda la gente, cuyo título se llama El toque de la fe. Aunque los discípulos habían visto tantas de sus obras de misericordia, se sorprendieron al verle acceder a la súplica del altivo rabino. Sin embargo, acompañaron a su maestro. Y yo me pregunto, ¿no?, si como hermanos adventistas acá de la iglesia, capaz que vemos el poder sanador de Dios y nosotros pensamos, ¿y a mí por qué no me llega? Como diciendo, a mí me tiene que llegar y no a ese que no es de la iglesia. ¿Les ha pasado alguna vez? Vemos a que a los discípulos les pasó, pero por respeto a su maestro, ellos los acompañaron, pero en su cabeza todavía no había sido transformada, que la misericordia de Dios es para todos y no es para un subgrupo. La misericordia de Dios no está asociada a un nombre de una iglesia, está asociada a personas, porque su amor trasciende el nombre de la iglesia y son para todos nosotros y los que no están en esta iglesia. La gente que está caminando por la Plaza Roca, por ejemplo, el borracho que está cerca de ahí. La gracia es para todos, y eso porque es su esencia. Seguimos en la presentación. Seguramente si podría extraer, los discípulos tendrían una lista de preferidos, por ejemplo, los judíos. Muchas gracias. Jesús se detiene a sanar a los oprimidos. Y escucha este texto del Espíritu de Profecía. La casa del príncipe no quedaba, dice, muy lejos, pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente porque la muchedumbre lo apretujaba de todos lados. Es obvio, ¿no? Muchísima gente dificultaba el transcurso que Jesús tenía que ir de donde estaba a la casa de Jairo. La dilación, o sea, ese retardo, impacientaba al ansioso padre, pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando. En este punto, hagamos foco. La dilación impacientaba al ansioso padre. Y yo cuando estaba armando el tema pensé, ¿cómo, Jairo? ¿Cómo te vas a poner ansioso? ¿No estás viendo que Jesús está sanando a otras personas? Pero cuidado, el dolor ajeno hay que tener respeto. Si Jairo se impacientó, se puso ansioso, claramente era porque él quería que su hija se sanase. Pero piensa en su contexto. Él tenía el deseo que él ya vaya donde estaba y llevarlo a Jesús por arriba, si se quiere, y llegar a su casa. Respetemos el dolor ajeno, ¿no? Porque a otro podría decir, como en su momento se me ocurrió a mí, Jairo, ¿cómo te vas a poner si estás sanando a la gente? Ten paciencia. ¿Paciencia de qué? ¿De que mi hija se está muriendo? ¿Entendés? Pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar a algún doliente o consolar a algún corazón acongojado. Impresionante. Vemos a Jesús que está llegando a la casa de Jairo, pero él tiene una visión infinita, una visión de amor, y a todos los que puede los está tratando de ayudar y a sanar. Y en el camino, desde que se encontró Jairo y Jesús hasta llegar a la casa de Jairo, comenzó a sanar a la gente, a decir alguna palabra de ánimo,
Y en ese contexto, vamos a darle el siguiente, aparece un caso particular. Muchas gracias. Como dice la Filmina, ¿no? ¿No podría haber corrido Jairo Jesús para sanar a la hija? Una pregunta, ¿no?, que yo me hice. ¿No podría haber corrido Jairo Jesús para sanar a su hija? ¿Podría, sí o no? El altivo rabino, el rabino estaba desesperado, pero Jesús no lo hizo. Finalmente el caso lo ameritaba porque se estaba muriendo una persona. ¿Qué hubiera pasado si Jesús llegaba antes que falleciese la hija de Jairo? Porque cuando Jesús llegó, ¿no es cierto?, esta niña ya había muerto. Es más, fue notificado de eso. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera llegado antes por ese correr, digamos, de ir hasta allá? No fue así la historia. ¿Jesús sabía lo que iba a suceder, todo el contexto? Claro que sí. Jesús sabía todo el contexto de que iba a llegar el amigo de Jairo avisando qué es lo que iba a pasar después. ¿La fe de Jairo fue probada? ¿Será eso? ¿Para qué? O como dicen algunos, ¿por qué? ¿Para qué? Y todas las preguntas que pueden surgir en ese momento. Lo dejo como incógnitas porque todos tendrían suposiciones de mi lado. Preguntas nada más, ¿no? Aún así, Dios sabe el contexto de todo y Dios está al control de absolutamente todo. Lo dice en San Mateo, ¿no? En el libro de Juan, capítulo 11, verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Qué tiene que ver este versículo con lo que estamos diciendo? Que Jesús decidió ir después que Lázaro había muerto. Él decidió ir después, porque Él lo planeó así, por el impacto que iba a tener la resurrección de Lázaro. Y acá también, probablemente también, Él ya sabía todas las cosas que iban a suceder. Entonces, cuando en tu vida y cuando en mi vida pasen cosas que parece que tienen una dilación y nosotros entramos en una, digamos, ¿cómo decirlo?, una desesperación, o ¿por qué? ¿Y por qué me toca a mí? Pensemos bien, porque hay una mano poderosa que si nos encomendamos a Él, Él nos va a llevar por ese camino. Y que muchas veces no necesariamente es el que nosotros queremos pasar. Vamos a seguir. Y la Biblia dice clarito, porque mis pensamientos, ¿cómo dice?, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 58, 8 y 9. Entonces vos estás pensando que yo quiero esto por allá, y no sucede, y no sucede, y no te sanas, y vos oraste y no te sanas. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿No? Y cada uno tiene que en esa comunión diaria con Dios preguntarle, ¿qué quiere, Señor? Y es un tratamiento personal. Nosotros no damos ánimo, pero la respuesta la tiene el Señor. Vamos a darle el siguiente. Parte 2. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, aparece en un contexto, ¿no? Marcos capítulo 5, 25, cuyo nombre es desconocido, edad es desconocida, no sabemos si era grande, una señora mayor, mediana, no sé, género mujer, el cuadro era el flujo de sangre y tenía tiempo, 12 años de enfermedad. Seguimos. Y el verso 26 es el que más me impacta. Marcos capítulo 5, 26 dice, y había sufrido mucho, dice. ¿Y habrá alguno que acá en esta iglesia está sufriendo mucho por algo que lo azota? ¿Habrá alguno en esta iglesia que está padeciendo algo que, como la mujer hace 12 años, lo azota? Es como si fuera algo incurable. Y había sufrido mucho de muchos médicos, dice acá. Y había gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Horrible, ¿no es cierto? Qué feo, ¿no? Cuando vos estás el primer mes, segundo mes, tercer mes, 1 año, 2 años. Y Señor, ¿cuándo me va a sanar?
¿no es cierto? Si yo estoy orando, ¿cuándo me va a sanar el Señor? ¿Tercer año, cuarto año, quinto año? ¿Cuándo me va a sanar el Señor? ¿Sexto, séptimo, octavo? ¿Cómo es el tema entonces? En la iglesia acá no me dicen que Dios sana, noveno, décimo, onceavo. Por favor, había gastado todo su dinero. Y en tema de la enfermedad, yo he escuchado muchas veces que a veces para salvar los padres a los hijos hasta venden sus casas. ¿Has escuchado? Se empeñan en las cosas. Porque es el deseo natural de los padres, por decir algo, tomando como ejemplo, tratar de salvar a su hijo, ¿no es cierto? Y te empeñas tus cosas, vendes tu auto, no sé cuántas cosas uno puede hacer, ¿no es cierto? Y a esta mujer le había pasado algo muy similar. Todos sus ahorros, como dice ahí, y había gastado todo lo que tenía. Está hablando acerca de tema económico, ¿no es cierto? Y el tema emocional, los deseos, la motivación, se le había gastado todo, se le había consumido toda la esperanza, ¿me entendés? Pero hay alguien que nosotros conocemos que sí puede dar esperanza por encima de cualquier tipo de pronóstico médico. Y es lo que esta mujer había escuchado, al gran sanador. Y eso vos lo conoces quién es, ¿sabes quién es, no es cierto? Y antes leía peor. Siguiente. Esta enfermedad había pasado a ser crónica para ella. Entonces, observa el cuadro, ¿no? La mujer tenía un problema de hace 12 años, ¿no es cierto? 12 años. Obviamente, 12 años, flujo de sangre, el cuerpo físico no es el mismo que estar bien, ¿no es cierto? Entonces ve una multitud en medio de toda la gente y al maestro que está en medio de toda esa multitud y va yendo como puede, porque no es que podía meterse y empujar a todo el mundo y yo voy a encontrar al maestro. No, intentó con las pocas fuerzas que tenía, debilitada, meterse. Pero muchas veces no se puede, ella no lo logró por su estado físico, ¿no es cierto? Y eso lo va a comentar el espíritu de profecía. Dice, la mujer se enteró que Jesús iba a estar en ese lugar y esa mujer se acercó a la multitud. ¿Le fue fácil llegar a la mujer a la ubicación donde estaba Jesús? Claro que no, claro que no. Por eso hay mucha gente en el mundo, ¿no? Que está caminando por las calles, que muchas veces le cuesta ir a Jesús. ¿Por qué? Muchas veces por tradición, por experiencias personales, porque dicen, bueno, toda la gente de la iglesia es falsa, hermano. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? Si todos son falsos, hacen lo mismo que yo. ¿Para qué voy a ir? Trabas. El enemigo pone trabas mentales, que algunas veces pueden ser cierto o no, pero la gente queda trabada. Entonces necesita que alguien, como ustedes, por ejemplo, le vaya a dar una ayuda. Y esa persona que está trabada mentalmente por cosas de la vida que le pasaron, pueden acercarse y nuevamente encontrarse con el Salvador. Vamos a la filmina. Dice, vamos a mover el cuadrito este. Dice el espíritu de profecía, había llegado su áurea oportunidad. Y el verbo áurea quiere decir como el oro. Cuando lo busqué en el diccionario, es como el oro, su oportunidad, su única oportunidad o su oportunidad más esplendorosa. Se hallaba en presencia del gran médico, dice, pero entre la confusión no podía hablarle, ni lograr más que vislumbrar de paso su figura. Con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con gran esfuerzo diciéndose, si tan solo tocare su vestido voy a ser salva. Si tan solo tocare su vestido, algo decía, yo quiero algo de Dios, por lo menos mínimamente tocar el borde de su manto, y yo seguramente voy a ser salva. Con temor de perder su única oportunidad de alivio. ¿No es cierto? Y nosotros nos podemos acercar a Dios teniendo esa confianza y estos ejemplos de que Dios se quiere acercar a nosotros. Vamos a seguir, vamos a continuar en la lectura. Dice, y mientras él pasaba, ella extendió la mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto, apenas. Como a los que les gusta el fútbol, ¿no? A los 45, ¿puede ser? A los 45, apenas, ahí justamente estaba pasando y lo agarró. Y vos también te puedes tomar, ¿no? esa idea de acercarte apenas a Dios y Dios va a obrar en ti. Si capaz que hoy nos falta fe, tenemos muy poquita fe, haciendo referencia
al llegar apenas, Dios también nos va a escuchar y nos va a fortalecer nuestra fe, como hizo con esta señora. Y dice aquí, y en aquel momento supo que había sanado. Ella tocó el borde de su manto. En aquel toque se concentró la fe de su vida. Es impresionante lo que dice acá el espíritu de profecía. En aquel toque dice, acá soy salva y soy salva, no me queda otra. Yo voy a tocar el borde de su manto y yo sé que voy a ser sana. Y concentró el deseo, los 12 años de vida que tenía, de padecimiento, dijo, acá voy a ser salva. Y se acercó y con toda la fuerza que tenía en su cuerpo, que era poca, extendió el brazo y apenas pudo tocar ese borde. Concentró la fe de su vida. Vos también puedes concentrar la fe de tu vida en acercarte al Salvador. Dios va a hacer milagros, no estamos en otros tiempos. Dios puede hacer milagros, ¿no es cierto? Vamos a continuar. E instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. Impresionante, ¿no es cierto? Solamente son esas cosas que hace Dios, ¿no es cierto? Vamos a darle clic ahí. Esto estaba en el libro Curación por los Enfermos, ¿sí? Y dice, voy a leer lo que está escrito en negrita, si quieren lo pueden leer. Dios está tan dispuesto hoy a sanar a los enfermos como cuando el Espíritu Santo pronunció aquellas palabras por medio del salmista. Había un salmo en todo el contexto del capítulo, ¿no? En él, o sea, en Jesús, hay bálsamo curativo para toda enfermedad, poder restaurador para toda dolencia. Pero alguno capaz que está acá, adventista, cristiano, dice, a mí no me hablen de sanación, si yo vengo orando hace mucho vengo orando, ¿no es cierto? Uno puede decir así, a mí no me hablen de sanación, hace mucho, pero tú tienes que creer. Y ahí dice, en él hay bálsamo curativo para toda enfermedad, poder restaurador para toda dolencia. Y yo digo, yo no lo digo yo, no lo estoy diciendo yo. Esa es la palabra de Dios, el NDJ en este caso, y también lo vemos en la Biblia. Es cierto que no se está repitiendo la misma historia de milagros como nosotros lo vemos en el tiempo apostólico, pero eso es por un tema de la réplica y la falsedad que va a haber en estos tiempos. Satanás va a imitar todos los milagros para hacer una confusión total en toda la humanidad. Y Dios no está permitiendo milagros masivos, pero Dios puede sanar porque acá lo ha mostrado en su palabra. Vamos a continuar. Siguiente. Voy a leer la parte de arriba nada más. Tenemos el poder del Espíritu Santo y la tranquila seguridad de la fe para aferrarnos a las promesas de Dios. Y vamos a darle siguiente. Siguiente. Vamos a seguir. Ya se va el tiempo. Siguiente también. Siguiente. Ahí estaba explicando por qué no se está operando Dios de la misma manera en relación a la cantidad de milagros que se hacían antes y hoy no. Es lo que un poco quise explicar. Vamos a Marcos capítulo 5:30. Luego Jesús, conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿No es cierto? Pregunta ilógica dentro del contexto porque toda la multitud lo estaba apretando. Y sus discípulos le dijeron, Señor, por favor, no me hagas esa pregunta, ¿sí o no? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿tú quién te ha tocado? Era obvio la pregunta. Pero esto es más profundo. Vamos a leer el texto del Espíritu de Profecía. El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Y acá es importantísimo, hermano. Dios puede distinguir si nosotros vamos a Él. A ver, mi Biblia. Sí, no. Chao, me voy. Dios puede distinguir si es real nuestro deseo de querer acercarnos a Él o vamos porque, qué sé yo, voy a la iglesia, soy cristiano, tengo que leer la escuela sabática y si no, bueno, Milton me reta porque no leí. ¿Dónde está Milton? No, broma, Milton. Dios puede distinguir el contacto casual de pasar por ahí más o menos del toque real. Volvemos a la filmina. Repito, el Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida.
Y capaz que hay acá alguno que tiene, digamos, yo le voy a decir el toque casual. Pues sí, de pasada, ¿viste? Ah, señor, hola. Chao, y te vas. ¿No es cierto? Capaz que hay alguno acá porque somos seres humanos, ¿no es cierto? Estamos en una lucha, estamos en un proceso de crecer, ¿no? Pero bueno, tenemos un Salvador que justamente nos está llamando para nosotros poder entregarnos en mayor medida. Y la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y Él no nos va a echar fuera. Sigamos acá. Una confianza, la de la mujer, una confianza tal no debía pasar sin comentario. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen, para ella, un manantial de gozo. Palabras que fuesen una bendición para sus discípulos hasta el fin del mundo. Siguiente. Por eso es que Él le quiere hablar algo a la mujer. Marcos capítulo 5, 33 dice: la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, vino y se postró delante de Él y dijo toda la verdad. Hallando que era vano tratar de ocultarse, dice el Espíritu de Profecía, ella se adelantó temblorosa y se echó a los pies de Jesús. Con lágrimas, o sea, llorando, lágrimas de agradecimiento, relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio. Impresionante. Le contó todo al Salvador. Y vos también puedes contarle todo tu sufrimiento si hoy estás pasando un momento de enfermedad y que Él puede escucharte. Los momentos, los 12 años de desesperación, el dinero y las esperanzas perdidas. Y le dice, ¿no? Hija, tu fe te ha salvado. Y le dice, ven en paz. Impresionante, ¿no? Qué corazón de la mujer, ¿no? Pasado ha dado tranquilidad con esa expresión, ¿no? Vete en paz. Todo está bien ya está. Ya saliste de este problema y se la dijo el Salvador. Siguiente. La muchedumbre maravillada que se agolpaba en derredor de Cristo no sentía la manifestación del poder vital, pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora. Así es también en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Y tú me dices, Renzo, pero estoy hace 18 años en la iglesia. Y si tenemos esta posición, como dice acá, el hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. No importa si sos diácono, pastor, anciano o lo que sea. Acá lo que importa es ser sincero, acercarse a Dios y buscar, ¿no?, de corazón a Dios. Simple, ¿no es cierto? Es sencillo, te acercas con sinceridad a Dios y le decís, Señor, no tengo el deseo. Y capaz que alguno que está en la plataforma de abajo, ¿no?, tampoco tiene el deseo. Pero capaz que podemos acercarnos hoy un poquito más. Podemos acercarnos un poquito más a Dios. Y si tenemos ese toque casual de paso, sin hambre o lo que sea, sin necesidad, podemos acercarnos un poquito más a Dios y poder estar más gozosos, ¿no?, más alegres. Vamos a volver a la filmina. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. ¿Cómo es eso? Voy a repetir. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora es un mero asentimiento intelectual. Perdón, la fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. Siguiente. El que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer la fe, no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Y continúa el texto, ¿no? Hace el contraste.
el Salvador del mundo, ¿no? Y tu Salvador personal. Y la pregunta es, ¿no? A los que estamos acá arriba y los que estamos acá en la plataforma baja, ¿es tu Salvador personal? Y si no fuera, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si hoy Jesús no fuera mi Salvador personal? Muy sencillo, hoy te puedes pedirle a Dios que Él sea tu Salvador personal. Y así de esa manera entrar en una comunión más profunda. Es muy sencillo, ¿no es cierto? Porque la gracia está abierta. Seguimos ahí. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa el aumento de vigor, una confianza implícita por el cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Y hago el gesto, ¿no? Como de strong, digamos, como fuerte. Siguiente. Voy a pedir a Milton y a Bruno que se vayan acercando. Ellos han preparado una bonita alabanza. Aledaño al tema, obviamente. Les voy a pedir que se vayan acercando. Tienen un don muy bonito en relación a la música que yo admiro. Y van a hablar acerca de ese tipo de vivencia, ¿no? De esta señora, podemos decir una señora de unos, por decir algo ahora que suponiendo 50 años, 55 años, que había hace 12 años tenido problemas y se encontró con el Salvador. La música y la letra nos acercan mucho a Dios. Y yo te pido que la escuches y la puedas reflexionar. Así que lo dejo a Milton y a Bruno para que ellos se... ¿No anda? El gris. Sí, pero no, se rompió. El gris. Ahí está, ahí está. He caminado en el vacío de la soledad. Estoy cargando el dolor de una triste enfermedad. Por el pecado llevo herido y sangrando el corazón. Voy buscando al Salvador. Sé que un toque de su amor me sanará. Solo Dios sabe cuánto sufre un corazón en soledad. Solo Él comprende el dolor que brota de una enfermedad. Solo Él conoce que el pecado ha partido un corazón. Voy buscando al Salvador. Sé que un toque de su amor me sanará. El que consuela el dolor, la enfermedad, si es Cristo el que comprende a la caída humanidad, si es Cristo el que murió en una cruz en mi lugar, con la fuerza de la fe, hoy mi mano extenderé, lo tocaré.
he caminado en el vacío de la soledad. Estoy cargando el dolor de una triste enfermedad. Por el pecado llevo herido y sangrando el corazón. Hoy con Cristo me encontré y su manto yo toqué. Él me sintió y me sanó. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Bruno. Vamos a abrir la Filomena ya para ir terminando. Siguiente. Porque la historia no terminaba ahí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan quién había venido? Había venido Jairo al comienzo. La mujer, el toque de la fe, sucedió, había sido sanada. Dios la sanó, pero todavía la historia de Jairo no terminó. Y en Marcos capítulo 5, 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, de la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto. Oh, es como al corazón, ¿no es cierto? ¿Y para qué molestas al maestro, no es cierto? Ya está, se murió, se acabó. Se acabó, vos fuiste, tuviste fe, tuviste las ganas, te arrodillaste, buscaste a Dios, ya está, pero oramos todo, la iglesia oró, intentó, pero se murió. ¿Para qué molestas al maestro, no es cierto? Qué dolor, ¿no? El dolor de Jairo, escuchar esa noticia cuando estaba tan cerca de llegar a la sanación, a unos cuantos, capaz que unos cuantos metros respecto de la casa de Jairo, tan cerca, miles de cosas se podrían haber pasado por la mente de Jairo. Si hubiéramos llegado más rápido, capaz que todavía no moría y él la podía sanar, pero ahora que está muerta, ¿qué vamos a hacer? Y acá la voz de Jesús dice, luego que oyó lo que se decía en ese contexto, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Impresionante. Esa expresión no temas, crea solamente es lo que justamente Jesús nos quiere decir hoy también a nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. Todos sabemos cómo termina la historia, ¿no? de Jairo. Creo que todos los que estamos acá saben cómo termina esta historia, que la hija había muerto. Observa el verso 32, 5:32. Verso 23, perdón. Momentos antes, ¿no? Dice, y le rogó con fervor Jairo, momentos antes de este evento. Mi hija está muriendo. Ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. En otras versiones, para que sane y sea salva, dice. Y a veces en tu vida vas a orar por algo, vas a orar por por un familiar, por tu hermana, y la iglesia va a orar, y vas a orar, y vos vas a capaz que pensar que está a punto de sanarse, y no se sana y muere. Pero ojo, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Observa el versículo. Jairo le dice, para que sane y viva, o sea, salva. Y yo conozco un caso, que la persona efectivamente murió, pero conoció a Cristo. Y yo creo que la promesa de Dios se cumplió, para que sane y sea salva y viva, pero en el reino de los cielos cuando Cristo venga, ¿no es cierto? Las promesas de Dios se cumplen. A veces no podemos explicar por qué no se cumplen en esta tierra,
A veces sí sabemos que se cumplen en esta tierra. No sabemos el contexto total. No sabemos por qué Jesús no llegó y corrió con Jairo. Tampoco sabemos por qué algunas personas mueren. Y tampoco sabemos por qué vos hoy puedes tener esta enfermedad. No lo sabemos. Pero lo cierto es que Dios nos está, entre comillas, curando, haciendo pasar como un crisol por el fuego para sacar, como dicen, lo mejor de nosotros. Y vamos a finalizar con la última filmina, lo que dice Marcos capítulo 35, 36, ¿no? Y no temas, y cree solamente vos también. Que Dios te bendiga mucho. Estuvo contando Renzo, no tenemos que dudar del amor de este Jesús por nosotros. Por eso vamos a cantar el himno 362 con Sin Igual Amor, Cristo te amo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre, Señor. Tu pueblo aquí reunido, queremos agradecerte por lo que nos has dado en este año y, Señor, también pedirte que nos ayudes a confiar que tus caminos para cada uno de nosotros son mejores que nuestros caminos. A pesar de que nos toque pasar por el valle de sombra o de muerte, sabemos que tú estarás con nosotros en todo lugar. Pedimos que tu cuidado salga con nosotros aquí y que podamos contar a otros de lo bueno que es haberte encontrado y tenerte con nosotros en nuestra vida, de la salvación que tú nos ofreces y de esta gran oportunidad que está delante nuestro. Pedimos esto sin merecerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.